Mueve el estanque en mi ser. La clase pasada hemos hablado de que el Apocalipsis está dividido en tres partes. ¿Cuáles son las tres partes que están divididas en el Apocalipsis? Las cosas que has visto, las cosas que son, las cosas que han de ser después de estas. Las cosas que has visto, las cosas que son y las cosas que han de ser después de estas. Eso estaba Jesucristo trayendo una revelación. ¿A quién? A Juan. A Juan. De ¿Sí? Isla Patmos, ¿no? Exacto. En la isla de Patmos, el apóstol de Jesucristo, llamado Juan, estaba ahí preso por causa del Evangelio. Y Jesucristo lo lleva, lo coge para traer la revelación del último libro que tiene que ver con su nombre, que es Revelación. La revelación de Cristo a su iglesia, de las cosas que han visto, de las cosas que son y de las cosas que han de venir. Está hablando en tres tiempos: el tiempo pasado, el tiempo presente y el tiempo futuro. Es un libro profético. El Apocalipsis es un libro profético. Pero recuerden que no es un libro complicado, como la gente suele pensar que Apocalipsis es un libro complicado, que es un libro de otro mundo, que ahí tiene revelaciones difíciles. No. No tienes que estar fantaseando el libro de Apocalipsis, porque está escrito exactamente como está escrito. Yo tengo que interpretar, yo no tengo que andar pensando. Está escrito la Biblia, no tengo que complicar lo que está escrito, ya está todo ahí. Yo solo tengo que leerlo y entenderlo. Por eso el que lee entienda, está escrito en el Apocalipsis. Es muy importante entender lo que vamos a leer. Y vamos a estudiar el libro de Apocalipsis. Yo quiero solo recordar a nosotros lo que hemos visto en escatología, algunas cositas para ir matizando. ¿Cuándo es que comenzó a contar el tiempo del fin, según hemos visto en escatología? Exactamente cuando Israel fue establecido como nación en 1948, el 14 de abril de 1948, la nación de Israel fue establecida. Y la profecía en los libros, en los profetas, en la Biblia, está establecida que la nación de Israel iba a ser levantada otra vez. Y a partir de este momento comienza la cuenta regresiva para lo que nosotros estamos estudiando, el libro de Apocalipsis, para la venida de Cristo, la manifestación del Hijo de Dios, para suceder todas las cosas que está profetizada en ese libro y que va a suceder, ya está sucediendo. Y según las profecías bíblicas, quedan muy pocas cosas, y una de las pocas cosas que queda es el arrebatamiento de la iglesia de Cristo, que va a suceder a cualquier momento. Estamos prestes a un evento llamado el arrebatamiento de la iglesia, que va a suceder a cualquier momento. Su iglesia va a ser quitada de la tierra, y con esto vendrá la última semana que está profetizada en Apocalipsis, y vamos a estar estudiando a lo largo de estos días, la última semana del Apocalipsis. Es importante estar bien entendido en el asunto. Una de las cosas que en el año de 1948, si vamos, según algunos estudiosos, si nosotros calculamos el tiempo de cuando Dios ordena a Ezequiel que recostara 390 días por la rebelión de Israel y otros 40 días en el lado izquierdo por la rebelión de Judá, y cada día sería por un año, estaría calculando en años, sería 400 y pico años el tiempo de la rebelión. Y ahí si vamos al libro
de los jueces de Números por ahí, hay una profecía de Levíticos, una profecía que dice, el Señor habla que si Él diera una palabra al pueblo y el pueblo no se arrepentiera, Él multiplicaría por 7 veces el castigo que había traído sobre el pueblo. Cuando Dios lleva a la nación de Judá cautiva a Babilonia, cuando fue el tiempo de restituir el pueblo a su tierra, no todos quisieron volver, solo una cantidad pequeña de gente volvieron porque estaban a gusto en Babilonia, ya habían adquirido casas, ya habían adquirido su vida y se rebelaron, no quisieron volver. De ahí los estudiosos sacan la cuenta de los 400 y pico años multiplicado por 7, va a dar exactamente 1948. La fecha exacta de cuando Israel fue establecida como nación. Todos sabemos que Israel fue borrada como nación por el imperio de Roma, que estuvo todos esos años alejado de su tierra, pero todo eso es a causa de la rebeldía del pueblo, de haber dado la espalda a Dios, de no haber obedecido la voz de su Dios, el Dios de Israel. Entonces Israel es vuelto a levantar como nación en 1948 y según las profecías de los profetas no volverá a ser quitada, no podrán quitar a Israel de su tierra, porque está profetizado que estarán ahí hasta cuando venga el Mesías y va a reinar sobre la nación de Israel por 1000 años. Cuando se establezca el milenio, el pueblo judío, Jesucristo va a reinar desde Jerusalén, toda la tierra. Esta profecía se va a cumplir exactamente en el Apocalipsis que vamos a estar estudiando a lo largo de todos los proyectos incubadores que vamos a estar viendo por delante. Solo doy un repaso en lo que nosotros estamos viendo. Os recuerdo que esta es una clase, así que podéis hacer preguntas, podéis participar, no tenéis que estar ahí estáticos, esqueléticos, ahí sin decir nada. Si puede participar, dime luego. Dime. ¿Jesucristo va a llegar 1000 años después del arrebatamiento? Después del arrebatamiento, exactamente después del arrebatamiento de la iglesia. Mira, según los datos bíblicos, según nosotros vemos en la Biblia, Dios no va a castigar los justos con los injustos. Entonces parece que va a quitar lo que se está formando hasta la fecha de hoy, con todas las personas que reciben a Jesucristo como su Señor y Salvador, al Mesías como su Señor. Él comienza a ser llamado de iglesia. Esta persona recibe el nombre de iglesia, la novia de Cristo. La iglesia de Cristo está siendo formada durante este periodo, durante este tiempo, y nosotros conocemos como el tiempo de la gracia que estamos viviendo hoy. La iglesia está siendo formada, pero cuando llegar el tiempo del arrebatamiento, Jesucristo va a quitar la iglesia de la tierra. Escúchame bien. Jesucristo va a quitar la iglesia de la tierra y a partir de ese momento desata la última semana de 7 años. Solo tendrá 7 años hasta que Cristo venga a reinar en el milenio. Habrá solo 7 años. En estos 7 años el anticristo va a estar gobernando sobre la tierra y va a producir atrocidades, va a haber, también se llama el tiempo de la ira de Dios sobre la tierra, va a descender fuego, va a haber catástrofes naturales, muchas cosas van a suceder. Todo eso está escrito en el Apocalipsis, no lo estoy inventando, está profetizado, por eso se llama el libro de la revelación de Jesucristo. Nosotros vamos a ver todo lo que Dios planeó, está proyectado. Ahora me pregunto, ¿para qué enseñamos esto aquí? Yo quiero que esté muy claro y que vosotros podáis aprenderlo bien.
Yo le enseño aquí para poder enriquecer vuestro conocimiento. Esto está siendo enseñado para que os preparáis. Tenemos que prepararnos para lo que viene. Y Jesucristo, una de las cosas que reprochó a la gente que estaba ahí en su época, fue exactamente esto. Ellos supieron identificar muchas cosas, pero no supieron reconocer el tiempo que estaba sobre ellos, que era el tiempo de la venida del Mesías, profetizado por Isaías, profetizado en el Antiguo Testamento. Estaba profetizado la venida del Mesías y ellos no supieron entender y no reconocieron al Mesías, sino que le crucificaron. Aunque era plan y proyecto de Dios para nuestra salvación, para limpiar nuestros pecados, como dice la Biblia, Jesucristo era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y era necesario que fuera crucificado, pero aún así ellos no pudieron entender porque no conocieron los tiempos de Dios, no conocieron la voluntad de Dios y erraron en la manera de actuar. Ahora, recuerda que la Biblia dice, Jesucristo dijo en el libro de Mateo capítulo 24, que en su venida sería como en los días de Noé. ¿Cómo fue en los días de Noé? ¿Cómo sucedía en los días de Noé? La gente comía, bebía, dormía, casaba, se daba un casamento, compraba, vendía, vivía la vida como si Dios no hiciera parte de ella. Y de repente sucedió el diluvio, que Noé entró en el arca y en las aguas del diluvio descendió, murieron todos destruidos, solo quedó Noé y sus hijos, porque Noé obedeció la voz de Dios, obedeció su palabra, y él alcanzó el favor de Dios por medio de la obediencia. No podemos dormir en esta vida, no podemos dormir en el tiempo como si Dios no existiera. Dios existe, la palabra está escrita, la palabra está determinada, el comienzo, el medio y el fin ya está profetizado. Ahora me toca a mí conocerlo para que yo pueda actuar de manera correcta y pueda ver lo que Dios está haciendo y pueda obedecer la voz de Dios y pueda entrar en esta salvación tan grande que Dios ha preparado para cada uno de ustedes, para cada uno de nosotros. Hay una salvación para nosotros. Dios no se alegra con la muerte del impío. Dios no se alegra con la destrucción de la humanidad. Por eso Jesucristo murió. El Hijo de Dios murió para pagar el precio de nuestro pecado. Un precio tan grande Dios pagó para que nosotros pudiéramos alcanzar la vida eterna. Ahora, ¿por qué perder algo tan precioso, algo tan lindo de parte de Dios por ignorancia? Porque la Biblia también recuerda que dice la Biblia, mi pueblo perece ¿por qué? Por falta de conocimiento. Por eso ustedes están recibiendo conocimiento aquí, para que no perezcáis en vuestra ignorancia, sino que por medio del conocimiento pueda cambiar vuestra manera de vivir y poder alcanzar la gracia y el favor de Dios. Entonces, en la clase pasada, retomo la clase pasada, perdona por haber hecho una introducción tan grande, pero me gustaría que cada uno pudiera recordar las cosas para introducir dentro de lo que vamos a aprender. En la clase pasada hemos hablado que el Apocalipsis está dividido en tres partes. Hemos visto la primera parte, que es lo que has visto. Jesucristo dijo a Juan, escribe lo que has y qué es lo que han visto, lo que ha visto Juan. Los últimos tiempos, ¿no? No. ¿Qué es lo que ha visto Juan en la clase pasada? ¿Qué hemos visto? A Jesucristo que glorificado. Él vio la gloria de Jesucristo como Hijo de Dios. Y decía, sus cabellos son blancos como lana, sus ojos como llamas de fuego. Tiene muchas diademas, poder, habla de poder, de autoridad.
Jesucristo ya no es, como he dicho en la clase pasada, aquel Cristo crucificado en el madero que fue en el pasado, porque esta fue una etapa. Jesucristo ahora es el Hijo de Dios, autoridad. Toda autoridad me fue dada en el cielo y en la tierra. Jesucristo había recuperado la autoridad que había perdido en el Edén cuando el hombre pecó. Cuando Él vence el pecado, cuando Él vence la muerte, Él recupera la autoridad que tenía sobre el ser humano y ahora dice, toda autoridad me fue dada en el cielo y en la tierra. Este es el Jesucristo glorificado que Juan vio en la que hemos estudiado en la clase pasada. Este es el Jesucristo del Apocalipsis. Que tiene llave del cielo y del infierno, ¿no? También. Exacto. Si nosotros vemos en los evangelios, Jesucristo es presentado como hombre. En las cartas paulinas, Jesucristo es el Señor de la iglesia. Y en el Apocalipsis, Jesucristo es el Señor glorificado. Ahí vemos quién es Jesús en la dimensión de la autoridad de Dios, el Hijo de Dios glorificado. Hoy también hemos estudiado antes que en los 4 evangelios Jesús también en Mateo era Las 4 figuras, pero siervo, sí, pero las 4 figuras hablan de Jesucristo hombre, aunque llevaba figuras diferentes, pero ahí estaba hablando de la venida de Cristo como hombre, de su muerte y resurrección, ¿sí o no? Habla de la vida como hombre de Jesús. Eso habla, los 4 evangelios hablan de esto. Eso estoy diciendo. Ya cuando vamos a las cartas, Jesucristo está apareciendo como ya el Señor de la iglesia, por medio de la persona del Espíritu Santo. Y ahora vemos en Apocalipsis que Jesucristo es el Señor glorificado, venido en gloria, en autoridad, en poder, asumiendo su lugar de poder y autoridad. ¿Cuántos dicen amén? amén. Hoy vamos a estudiar las cosas que son. Mira, la segunda parte del libro, la segunda división está comprendida entre el capítulo 2 y el capítulo 3 de Apocalipsis. La segunda parte, las cosas que son, está en el capítulo 2 y el capítulo 3 de Apocalipsis. ¿Por qué razón las cosas que son deben identificarse con los capítulos 2 y 3? Muy sencillo. Porque los capítulos 2 y 3 son los que siguen después del capítulo 1 y es la actividad de Jesucristo en la iglesia. Aunque está usando 7 iglesias que existían en el tiempo, pon atención a esto que es importante. Ojo con lo que voy a decir ahora. Aunque están usando las 7 iglesias que existían en aquel tiempo, el mensaje está dirigida a la iglesia en todos los tiempos, hasta la venida de Cristo, hasta el arrebatamiento de la iglesia. El mensaje a las 7 iglesias es válida para todas las iglesias en todos los tiempos. Las iglesias que estaban compuestas de la iglesia de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Entonces el mensaje va dirigido a las 7 iglesias que existían en esta época, pero también debe considerarse como representación de la iglesia a través de todos los tiempos, desde el día de Pentecostés en Hechos 2 hasta el arrebatamiento de la iglesia en 1 Tesalonicenses capítulo 4 del 13 al 18, en la iglesia en todos los tiempos. Las 7 cartas contienen una revelación de las características de Cristo, así mensajes de reprensión, aliento, promesa, advertencia, en algunos casos elogios a todas las iglesias integrantes existentes en todos los tiempos. Revelaciones
tópicos de revelaciones que tiene la carta escrita a las 7 iglesias de aquel tiempo que sirve para nosotros hoy. Dice, revelaciones de los atributos de Cristo. Jesucristo dijo, yo soy el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió. Acá, Apocalipsis capítulo 2, versículo 8. Entonces Jesucristo se presenta a sí mismo como el que estuvo muerto y revivió. Otra revelación del atributo de Cristo. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero. El amén, el testigo fiel y verdadero. El gran yo soy, el que tiene las llaves en las manos, el que tiene la autoridad, el que le dio el derecho de abrir el libro de la vida, el que juzga todas las naciones. Son los atributos de Cristo revelados en Apocalipsis. El principio de la creación de Dios. Apocalipsis 13, 14. Dice, escribí al ángel de la iglesia de Laodicea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Por medio de ese texto podemos conocer que Jesús estuvo en la creación de Dios. Pon atención en esto. Jesucristo hizo parte de la creación de Dios. En Juan capítulo 1 dice, en el principio estaba el verbo con Dios y el verbo era Dios. Todas las cosas fueron creadas por medio de Él. Y sin Él nada de lo que fue creado ha sido creado. Él estuvo en la creación. En el principio Él participó de la creación. Está em Gênesis 1:26, quando dijo Deus, em 26 dijo, entonces dijo Dios, hagamos al hombre. Claro, en Génesis había más de una persona ahí. Cuando Dios dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, está usando, mire que está usando en plural. Hagamos al hombre a nuestra imagen. ¿A quién estaba diciendo Dios esto? Según nuestra semejanza. Entonces Él no estaba diciendo con el hombre porque estaba creando el hombre. Él no estaba diciendo con el ángel porque el ángel no es la imagen de Dios. Dios estaba diciendo con Jesucristo, que es su imagen misma. Y también vemos que la propia Biblia dice, Jesucristo dijo, el que ve a mí, ve al Padre. Él es la revelación del Dios invisible. Él hizo incorporar al Dios invisible en forma de hombre por medio de su persona. El plan y el proyecto de Dios con el hombre es Jesucristo reinando, es Dios mismo reinando sobre la humanidad. Ese es el plan de Dios, que Dios mismo reine sobre la humanidad por la persona de Jesucristo. Amén. Y vamos a hablar, eso las revelaciones de los atributos de Cristo. El alfa y el omega, el testigo fiel, el que estuvo muerto y revivió. De ahí vamos conociendo las características de Cristo. Y ya también, el mismo mensaje, habla también de advertencias. En las cartas a las 7 iglesias, vamos a encontrar en casi todas ellas advertencias. ¿Cuáles son las advertencias? Yo conozco tus obras. Yo sé lo que estás haciendo. Yo conozco tu vida. Yo conozco tus pensamientos. Yo conozco lo que haces en mi culto. Yo sé que lo que planeas en tu habitación cuando no hay nadie. Yo conozco tus obras. Advertencia, cuidado. En otras palabras, no viva la vida de cualquier manera. Cuidado como estés manejando tu vida. Cuidado como estés manejando las cosas.
Porque a lo mejor Dios no hace parte de la manera como maneja las cosas. A lo mejor Dios no está en el control de tu vida. A lo mejor tú dices que sí, pero en verdad no, porque Dios conoce tus obras. Esa es la advertencia. Ojo, yo conozco tus obras. Conozco tus pensamientos más íntimos. ¿Saben de las cosas que Jesucristo chocaba a la gente cuando Él estaba aquí en la tierra? Él llegaba delante de la gente y no hacía falta que nada dijera nada a Jesús de la persona, porque Él conocía a la persona. Él llegaba, la llamaba por su nombre y la conocía. Y dice la Biblia que Jesucristo conocía el corazón de la gente. Él sabía lo que la gente estaba pensando, porque era el Hijo de Dios. ¿Entendemos esto? Él quería conversar contigo, pero Él sabía lo que pensaba, sabía que te conocía. Eso nadie, ni un demonio puede hacer, ni mismo Satanás lo puede hacer, solo Dios lo puede hacer. Solo el Hijo de Dios lo puede hacer. Llegar y leer tu pensamiento, conocer tu corazón, saber ver a ti como tú eres. Ese es Jesucristo. Ese es el Hijo de Dios. Ese es este que está escribiendo aquí. Mira, conozco tus obras. Tú no puedes ocultar de mí. Advertencias, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Mira, pon atención a esto. Lo que está diciendo Jesús aquí en Apocalipsis 3:19. Apocalipsis capítulo 3, versículo 19. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Wow. Jesucristo nunca fue a dar vuelta en el asunto de está inventando historias. Él siempre decía las cosas claritas. ¿Sabe cuál fue el mensaje de Jesucristo? Primer mensaje de Jesucristo cuando comenzó a predicar: arrepentíos y convertíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Nosotros tenemos una manera diferente de predicar el evangelio. No, venga que Dios te va a sanar, Dios te va a bendecir, Dios te va a prosperar. Jesucristo dijo: arrepentidos y convertidos, que el reino de los cielos se ha acercado. Así de claro. No daba vuelta en el asunto, iba directo en el tema. Oye, no, que otro día prediqué, creo que en la iglesia de los rusos, y hablaba exactamente de esto, de la manera como nosotros inventamos evangelio, ¿no? Y tenemos que avisar de la gente que está muriendo sin Cristo, está en el infierno, necesita arrepentirse y convertirse. Nosotros inventamos historia y a veces contamos un cuento a la gente que no es lo que tiene que escuchar. ¿Qué es lo que tiene que escuchar? Arrepentidos y convertidos, porque estás yendo al infierno, estás yendo a una muerte eterna, estás perdiendo tu vida. Ese es el evangelio verdadero. El que yo tengo, hay una oportunidad, hay una vida eterna que Jesucristo vino a traer por medio de su muerte y resurrección, pero yo tengo que arrepentirme de vivir la vida a mi propia manera y comenzar a vivir la vida conforme a la palabra de Dios, comenzar a vivir la vida de obediencia a la palabra de Dios, de obediencia a lo que Dios nos está enseñando. Entonces, advertencia, ni todo es no pasa nada, podemos seguir a Cristo de nuestra manera. No, cuidado, advertencia, ojo. Y eso es para la iglesia de hoy también. Este mensaje es para nosotros. Jesucristo nos advierte, ojo, de cómo estás viviendo la vida, arrepiéntete. El arrepentimiento te hace acceder a la vida eterna, pero la vida de seguir tus pensamientos, seguirla a tu manera, te llevará a la condenación eterna. Amonestaciones. Jesucristo amonestó las iglesias. Tengo contra ti. Mira. Tengo contra ti. ¿Será que Dios no tenía, Jesucristo no tenía hoy esto que decir de nosotros? ¿Será que nuestra vida está tan 100% que Jesucristo no vendría hoy y decía: tengo contra ti?
está atento a lo que el Señor está diciendo. Que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz tus primeras obras. Tengo contra ti que lo que estás haciendo no es por amor. Tengo contra ti que estás siguiendo a Dios no es por amor. Tengo contra ti que estás... ¿Me está entendiendo o no? Él va y muestra el error de la iglesia. Y lo está mostrando en aquel tiempo y en ese tiempo de hoy. Debemos vivir una vida conforme a la palabra. Y cambiar nuestra manera de vivir también conforme a lo que Dios está hablando. Y sigue, tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam. Apocalipsis capítulo 2, versículo 14. ¿Cuál era la doctrina de Balaam? ¿Cuántos ya escucharon la historia del profeta Balaam? El profeta Balaam, cuando el pueblo de Israel estaba caminando por el desierto, había salido de Egipto, estaba en dirección a la tierra prometida que Dios les había prometido. Ese profeta Balaam estaba entre las naciones de ahí. Y la Biblia cuenta de que un rey de los enemigos de Israel le alquiló para maldecir el pueblo de Israel. Y cuenta que él fue a consultar a Dios y Dios le dijo, mira, yo no voy a maldecir a este pueblo, no vete con este hombre. Pero como había dinero por el medio, como había plata en el asunto, y él quería mucho la plata. Entonces, vuelta y él volvió a preguntar a Dios otra vez. Oye, Señor, voy con esta gente. Y Dios se enojó con él y dice, vete. Pero tipo así, un vete, pero tú verás las consecuencias. Porque ya había escuchado un no, pero en la vida nosotros podemos tener un sí de Dios, un sí aprobado de Dios, o podemos tener un vete de Dios. Ah, tú quieres mucho, vete, pero ya verás después la consecuencia. Pues Balaam, pues en esa historia se metió. Y sabemos que después el ángel de Dios se pone delante del burro de Balaam y lo planta con la espada desenvainada delante del burro, y el burro se frena y él comienza a dar una paliza en el burro, y Dios abre la boca del burro y lo hace hablar como un hombre y habla a Balaam. ¿Por qué me pegas, tío? No, pero es verídica la historia, es así como sucedió. Y en este momento Dios abre los ojos de Balaam y él ve delante del ángel con la espada desenvainada. Entonces, burro, ¿no ves por qué yo estoy parado? ¿Por qué me pega? ¿No ves que me están cerrando el camino? Que el ángel, el burro ve del ángel, pero Balaam no. La ceguera espiritual de Balaam. Escuchen bien. El deseo desenfrenado por la gloria de este mundo, el deseo desenfrenado por riquezas, por dinero, te puede producir ceguera espiritual y hacerte perder la bendición de Dios, como fue el caso de Balaam. Pero aún así, teniendo el ángel delante, él no fue capaz de decir, no, bueno, entonces vale, Señor, me vuelvo atrás y no voy. Y el ángel, pues, viendo su corazón, el deseo que tenía de ir, dijo, anda, vete, pero di solamente las palabras y yo te pongo en la boca. Vale, va Balaam, la historia sigue, va Balaam a hablar a estar con el rey, y el rey le pedía que maldecía y Dios le mandaba que no maldijera. Por fin de la historia, para resumir la historia, Balaam enseñó el rey enemigo cómo tenía que hacer para que el pueblo de Israel cayera. Y él enseñó al pueblo a adorar a Baal. Él primero puso la trampa de las mujeres, dio las mujeres por esposa a los hijos de Israel, y esas mujeres los llevó a los altares de Baal, y entonces ellos comenzaron a adorar a imagen de escultura.
y ahí trajo maldición y muerte sobre la nación de Israel. Pero todo esto sucedió por boca de Balaam, porque él sabía que Dios era santo y que en su santidad no iba a tolerar el pecado. Él enseñó al enemigo a hacer el pueblo de Israel pecado para poder ser maldecido. ¿Y sabe cuál fue la cosecha de Balaam? Dios ordenó al pueblo de Israel que levantase un ejército y fuera y destruir al enemigo, y junto con el enemigo murió Balaam. Ellos mataron al enemigo y mataron a Balaam juntos. Eliminado. El profeta cayó por su necedad, por su amor al dinero, por su apego al dinero. Por eso nosotros como profeta, como pueblo de Dios, como llamado de Dios, tenemos que tener cuidado en la vida. Cuidado para no sostener la doctrina de Balaam. ¿Cuál es la doctrina de Balaam? Amó más al dinero do que a Dios. Amó más al dinero do que el llamado que él tenía en Dios. Amó más al dinero, ¿me entiendes? Él se fue detrás de la plata de manera ciega y se olvidó que Dios es más importante do que el dinero. Se olvidó de que primero está Dios antes que el dinero. Ese es un problema grave en nuestra sociedad de hoy, aún dentro de la iglesia. Podemos ser ricos, sí, Dios quiere la riqueza para sus hijos. Él tiene planeado la bendición y la riqueza para sus hijos, pero nunca dejas de amar a Dios. Escúchame bien, nunca dejas de amar a Dios y ponga su corazoncito en el dinero. Ama más el que regala do que regala. Ahí está el secreto. Valore más el que regala do que el regalo que recibió. Hay gente, el dinero es un regalo que Dios nos da, y hay gente que se olvida del que está regalando y va detrás del regalo. ¿Entendemos esto? Hay gente que se olvida. Dios es el que nos da el regalo del dinero. El dinero nos da Dios cuando dice amén. Él es nuestro proveedor cuando dice amén. Él provee nuestro trabajo. Él provee nuestras empresas. Él provee nuestras finanzas. Ahora, mucha gente deja de correr detrás del que regala y comienza a correr detrás del regalo. El problema no es ser rico, el problema es por amar la riqueza. Cuando el joven rico vino a hablar con Jesús, dijo: Señor, ¿qué necesito hacer para heredar la vida eterna? Entonces en ese momento Jesucristo que dijo a él: va, honra a tu padre y tu madre, para mí. Y el hombre dice: todo esto he hecho toda mi vida. Claro, por eso era prosperado, porque lo honraba al Padre. Dios lo bendijo por esto, porque eso trae bendición a nuestras vidas. Cuando nosotros cumplimos la palabra de Dios, trae bendición a nuestras vidas. Entonces, cuando él cumplió todo esto, la vida de él fue prosperada y era riquísimo, tenía mucho dinero. Pero Jesucristo le miró en este momento y le dijo: una sola cosa te falta. Anda, vende todo lo que tú tienes, da a los pobres, viene y sígame, y tendrás un tesoro en el cielo. Y el hombre entonces, mirando a Jesús, dijo: mira, voy a pensar. Pero resulta, escúchame bien, pon atención en esto. El problema que el hombre tenía no era haber tenido el dinero, el problema es que Jesús quería quitar de su corazón el dinero, porque él amaba el dinero. Este fue el problema. Jesucristo dio con el dedo en la llaga. Este es tu problema. Él amaba el dinero, por eso Jesús dijo: ve y vende todo lo que tienes. ¿Para qué Jesucristo iba a decir: ve y vende todo lo que tienes? Si Él es el que nos da la riqueza. Si Él es el que nos protege, pero no podemos amarla. Entonces la doctrina de Balaam, sabemos muy bien cuál es la doctrina de Balaam, ¿no? ¿Cuál es la doctrina de Balaam? Amó más el dinero. Amó más la plata.
de que el Dios y hablaba con él y él le reconocía. Otra cosa que Dios Jesucristo dijo: no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Apocalipsis capítulo 3, versículo 2. Mira, sé vigilante y afirmas las obras que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. ¿Será que nosotros estamos haciendo las cosas bien? ¿Será que no estamos siendo perfectos delante de Dios? ¿Será que lo que estoy haciendo es perfecto delante de Dios? Date cuenta. No he hallado tus obras perfectas. La Biblia dice que sin santidad nadie verá a Dios. El arrebatamiento de la iglesia va a suceder, pero muchos van a quedarse aquí, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. No he hallado tu manera de hacer las cosas perfectas. A lo mejor lo que tú estás haciendo para ti está bien, pero sé perfecto. Eso es importante. Trabaja para ser perfecto. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes allí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseña a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer las cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. ¿Esto? 3:2, vale. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Cuando Jesucristo está reprochando, está hablando con ellos por causa de que ellos le faltaba amor, no estaban haciendo las cosas por amor, no estaban siendo correctos en las cosas que estaban haciendo. Entonces él dijo esto: reafirme las cosas que están para morir, cuidado, sé vigilante. No he hallado tus obras perfectas delante de Dios. No estás haciendo las cosas correctas delante de Dios. No estás perfecto, no estás recto delante de Dios. Tus obras no están conforme a la palabra. Estás viviendo la vida, pero no como Dios planeó que la vivas. Amén. Amén. Eso es lo que he dicho, y luego lo comenté y dije, tenemos que tomar cuidado de cómo vivimos la vida. No podemos vivir la vida a nuestra manera, de cualquier manera, sino que tenemos que estar atentos a mi vida. Si yo estoy amando a mi prójimo, si yo estoy amando a Dios, si yo estoy haciendo las cosas por amor de verdad. El amor tiene que ser el que motiva mi corazón. El creyente es movido por amor. Escúcheme bien, Dios es amor, y el Hijo de Dios tiene que amar. Si yo no amo, si la motivación que me mueve a hacer las cosas no es por amor, entonces algo está fallando en mi vida. Si vamos a 1 Corintios capítulo 13, nos dice que todos los ministerios, lengua de ángeles, llevamos toda la historia, todo sin amor nada sirve, para nada se aprovecha. El amor tiene que ser el primer motivo que nos mueve a hacer las cosas. Así que Jesucristo está advirtiendo a la iglesia, a nosotros en ese tiempo: cuidado cómo está haciendo las cosas. Y otra amonestación: por cuanto eres tibio y no frío y ni caliente, te vomitaré de mi boca. Mira, amigo, aquí tiene un problema, Jesucristo dijo: o tú estás conmigo o no estás. Por cuanto en momento tú estás conmigo, pero en otro momento no, frío ni caliente. Pero no tenemos que estar caliente. Ni sirve a Dios y ni sirve al diablo. Está en medio, encima del muro. Hay muchos creyentes, escúchame bien, hay mucha gente en esta condición. Hay mucha gente que dice que cree, pero su vida no manifiesta su fe.
Dice que sigue a Dios, pero lo que él hace habla diferente de lo que él es. Él es una persona, pero dice que es otra. Miente, engaña, roba, habla mal de los demás. No, yo sirvo a Dios, aleluya, pero habla mal de los demás. Yo sirvo a Dios, aleluya, pero miente. Ahora el es el que conoce, el que sabe, el que ha probado y dejó que el fuego se apagara en algún momento. Claro, el problema del tibio, como dice aquí, ¿no? El frío es el que es ignorante totalmente y no sabe de nada. Este es frío. Tendrá excusa. Claro, tendrá, bueno, Entre comillas, no justifica, no sabía. pero es frío. Ahora, el tibio es aquel que sabe pero no quiere. Conoce pero no compromete. Ese es peor de todos. Es el que está dentro de la iglesia pero no es creyente. El hecho de venir a una iglesia no te hace un creyente. Lo que te hace un creyente es la obediencia. Es el obedecer la palabra. Es seguir la palabra. Eso te hace un creyente. No el hecho de venir a una iglesia es un creyente, no. Te hace un tibio. Te puede fabricar un tibio. El estar dentro de la iglesia. Pero la obediencia, la fe, el compromiso con Dios hace un caliente. ¿Qué es un caliente? Un tipo que obedece la palabra, un tipo que ama a Dios, un tipo que sigue a Dios, que busca, que desea conocer a Dios, que está buscando, escudriñando la escritura para encontrar a Dios. Ese es un caliente, una persona que tiene sed y hambre de Dios. Amén. Amén. Y aquí somos todos calientes, amén. Aquí no hay ningún tibio. Amén. Ahora también Jesucristo reconoció, escúcheme bien, Jesucristo reconoció y reconoce: yo conozco tu arduo trabajo, tu paciencia, que puede tolerar los malos. Yo conozco que me amas, yo conozco que me sigues. Yo conozco que levantas de mañana y ora. Reconozco tu buena parte también, no solo la mala. Yo reconozco lo que está bien en tu vida también. Eso está diciendo, reconociendo Jesús. Está bien lo que está haciendo, mira, muy bien, sigue adelante, está haciendo bien. No fue a todas las iglesias que Jesucristo reprochó. Hubo iglesias que solo aplaudió y dijo, muy bien. Te persiguen, te van detrás de ti, pero sigues fiel, sigues creyendo, sigues orando, sigues profetizando. Eso es el deseo de Dios para contigo, para conmigo. Decir, muy bien, mi siervo, es por ahí, cree, sigue creyendo. Te voy a bendecir, te voy a prosperar, sigue creyendo. Jesucristo, eso es cuestión de reconocer de cada iglesia las cosas que estuvo bien, las cosas que estaban haciendo bien, la manera como estaban trabajando, reconoció. Y Él reconoce en nuestra vida también como iglesia. Mueve el estar.